Y queridos amigos, el placer de todos los viernes estar con ustedes, compartir en estos momentos, en estos episodios de su programa, de su sección Pandemia Misterio Diego Reyes, en su programa nocturna de RCN, la radio de Colombia. Es un honor poder llegar a ustedes y hablar de todos estos temas que hemos venido preparando y que presentamos aquí siempre en este espacio con hechos increíbles y con grandes personajes que tienen la capacidad de ver lo que está sucediendo en el mundo de una manera distinta y de velar, si quiere, quitar el telón que está ocultando la verdad detrás de todo esto. Eh, Hoy vamos a hablar de patrones numéricos, de señales que nos dan en la Biblia. Recuerden que aquí hemos hablado sobre la existencia de un código oculto en la Biblia y que a veces con fechas, con números, con símbolos, todo esto nos habla y tenemos afortunadamente una persona, un amigo que conoce el significado de todo esto. Además, el futuro de Israel. ¿Qué va a suceder con Israel en este momento en el que parece que hay dos detonantes de guerra inminentes en el mundo? Y, y no, pues invitarlos para que nos sigan, además de esta transmisión que están escuchando en la radio, diríjase a nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, Pandemia Misterio Diego Reyes, y allí ustedes pueden seguirnos, pueden activar la campanita, puede suscribirse, puede compartir todos los contenidos que hemos venido realizando y de esa manera también ayudarnos a crecer en esta familia del misterio. También, si quiere, tenemos otras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Simplemente nos buscan como Misterio Diego Reyes. Misterio Diego Reyes. Nuestro invitado de hoy es un hombre conocido en el programa, un gran investigador. Él está en Argentina y para mí siempre es un placer saludarlo. Él es don Demetrio Charalombus. Demetrio, bienvenido. Gracias por estar aquí una vez más. Gusto en saludarte, Diego. Contento de estar nuevamente en este espacio consagrado al misterio. Bueno, Demetrio, Y entonces, como hoy desde una dije, cafetería, una cafetería que hoy desde una cafetería tenemos que grabar por cuestiones técnicas. es una maravilla que existan estos espacios de la cultura, de la tertulia abiertos a esta hora en Argentina. Pues yo sé que tú dirás que es algo normal para ustedes, pero para nosotros aquí a las 8 de la tarde, 8 de la noche ya no se consigue un lugar o un bar, pero con música, cerveza, pero no así donde como tú estás tomándote un capuchino. Demetrio, ¿cómo vamos a empezar a introducir este tema en nuestra audiencia y en la gente que nos sigue en el canal Pandemia Misterio Diego Reyes esta noche? Bueno, mira, Diego, este es un tema del cual me enteré hace muy pocos días y que me tiene muy asombrado. Eh, Especialmente porque yo nunca he sido una persona creyente en el sentido literal, de ser creyente literal en la Biblia. Y me tiene muy asombrado porque son unos patrones numéricos que aparecen en el texto bíblico que no habían sido detectados nunca antes, que permanecían ocultos durante siglos, hasta ahora en que los programas informáticos permiten leer estos patrones. Ujú. Y no estoy hablando del Código de la Biblia, ese libro tan exitoso de Michael Drosnin, no estoy hablando de eso, estoy hablando de algo mucho más serio y más evidente. Eh, Hace apenas un año, un youtuber de habla inglesa, creo que él es inglés, llamado Brandon Peterson, empezó a publicar una serie de videos sobre patrones numéricos que existen en la Biblia del Rey James. Es una traducción clásica de la Biblia al inglés
impresa en el año 1611. Brandon Peterson recibió hace cosa de un año, en octubre del año pasado, del 2023, un mail de un hombre llamado Elton, que quiso permanecer anónimo, no quiso dar su apellido, solo su nombre de pila. Este hombre descubrió unos patrones numéricos en la Biblia que Peterson se quedó asombrado cuando le contó cuáles eran esos patrones. Peterson a su vez se puso a investigar y a confirmar dichos patrones, y a medida que fue confirmando y profundizando en los descubrimientos, fue publicando una serie de videos de YouTube, que son los que yo les quiero presentar aquí. Creo que esta es la primera vez que se presenta este tema en un video de habla española. Yo no he visto ningún video de YouTube de habla española que mencione este tema. Tú sabes que la Biblia, el número 7 en la Biblia, es un número que significa lo perfecto, la perfección, lo que está completamente acabado. Así Dios creó el mundo en 7 días. En realidad le tomó 6 días crearlo y al séptimo día descansó y contempló su obra. Bueno, esa contemplación formó parte de la creación, cuando Dios se recreó en la contemplación del mundo. Pero no es el único caso donde vemos el número 7 como algo eh, que significa lo completo, lo perfecto. Por ejemplo, en los evangelios, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a quien peca contra mí, Señor? ¿Debo perdonarlo 7 veces? Le preguntó Pedro. Y Jesús le respondió, no 7 veces, sino 70 veces 7. 70 por 7 daría 490 veces. Tú debes perdonar a tu hermano si te ofende o si peca contra ti. Y recién la primera de las 71, la 491 vez, ahí no debes perdonarlo porque sería un abuso, pero debes perdonar 490 veces. Quiere decir que en 70 veces 7 el perdón está completo. Tenemos otros casos donde, bueno, el texto explícito de la Biblia nos hace ver que el 7 es el número completo y perfecto. Por ejemplo, en la anécdota del sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que fue interpretado como 7 años de prosperidad para Egipto y 7 años de hambruna. Eh, También tenemos, ya se menciona las 7 plagas, por ejemplo, eh, o en el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, que está compuesto por 7 septenarios de cartas, y vemos que en el Apocalipsis las profecías se agrupan en 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. También se mencionan 7 iglesias. Es decir, eh, vemos que el número 7 ya explícitamente lo menciona como el número de lo que ya está completo, de lo que está perfecto. Pero eh, este número empezó a aparecer de una manera mucho más misteriosa a medida que se le aplicaba el código informático al texto de la Biblia, y especialmente a la Biblia del rey James, compuesta en 1611, que es la traducción inglesa clásica de la Biblia. Si quieres, Diego, vamos a ver algunas tomas, capturas de pantalla de Sí, los videos de Brandon Peterson, vamos donde vamos a ver a ver. estos patrones tan intrincados. Recuerden, si quieren, los que nos están escuchando en la radio, pueden dirigirse a nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes y ahí van a encontrar imágenes que estamos emitiendo de estos patrones numéricos que nos va a mostrar, nos va a presentar y explicar nuestro invitado Demetrio Charalombos. Entonces, Bueno, aquí está el primero, Demetrio. exactamente. Igual que nos escuchen por radio van a poder entender perfecto porque yo voy a decir
lo que estamos viendo es las menciones a Jesús que hay en la Biblia del Rey James. Hay 980 menciones a Jesús y estamos hablando de menciones puras, que significa las menciones a Él como persona, porque sabemos que, por ejemplo, Jesús tiene algunos homónimos. Por ejemplo, Joshua, que era Josué del Antiguo Testamento, es un nombre que no se refiere a Jesucristo. Esas menciones no se cuentan. Entonces solamente vamos a contar, se cuentan aquí las menciones directas a Jesucristo, a Jesús. Y vemos que 980 es 70 por 7 más 70 por 7, exactamente. Es decir, la base de ese número de menciones a Jesús en la Biblia es el número 7, porque es 70 por 7, que da 490, más 70 por 7, que son otros 490, eso completa 980 menciones a Jesús en la Biblia de James. Si quiere pasamos a la siguiente imagen, donde vamos a ver ya no solo las menciones a Jesús, sino a Jesús más Cristo, es decir, Jesucristo. Bien cuando se menciona también a Cristo o incluso a los cristianos que llevan en sí a Cristo. Pues resulta que si sumamos las menciones, las 980 menciones a Jesús, más las menciones a Cristo o a los cristianos, nos da 1554 menciones. Pasamos a la siguiente cartel y vamos a ver que 1554 es exactamente 777 más 777. Es decir, que cuando vemos un número que en apariencia no nos dice nada, resulta que ese número en realidad está compuesto por 777 más 777 menciones a Jesús y a Cristo. Estamos viendo entonces ya de entrada de que, claro, nadie se pondría a contar cuántas veces se menciona a Jesús, cuántas veces se menciona a Cristo, hasta que alguien teclea en computadora, dice encontrar menciones a Jesús más Cristo. Entonces le aparece 777 más 777. ¿No? Esto estuvo oculto durante siglos. Vamos a ver la siguiente cartera para ver que hay mucho más todavía. Jesús es en la genealogía de Jesús. Cuando nosotros vemos que nos dicen quién fue su padre, okay, su padre fue Dios mismo. En la genealogía figura José, Mario de María. Luego tenemos el abuelo Jesús, Elí, el bisabuelo, el tatarabuelo, ¿no es cierto? Y así nos vamos elevando hasta Adán y luego una persona más hasta Dios, porque Dios es el creador de Adán. Entonces vemos que desde Dios, pasando por Adán, luego por Set, por todos los descendientes, hasta llegar a Jesús, Jesús es el número 77, la persona, el número 77 desde Dios. Así que ya vemos que Él mismo es un 77 y por eso las menciones a Jesús son 777 o 70 por 7, 70 veces 7. Sigamos con la cartela siguiente. Bueno, acá estamos viendo que no solo las menciones a Jesús y a Cristo se acomodan a la pauta del número 7, sino que cuando se menciona al Padre, y nuevamente hablamos de menciones puras, porque si, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice el Padre Abraham, ahí no se toma en cuenta el Padre Abraham. Sí, estamos hablando del Padre, de Dios Padre, que en la Biblia del Rey James se expresa con una mayúscula. Bueno, entonces, las menciones al Padre son 7 por 37, un total de 777 menciones. Mientras que las menciones al Hijo, nuevamente con mayúsculas, solamente referidas a Jesús, 7 por 33 menciones. Y las menciones completas entonces, Padre e Hijo, y hablamos de Dios Padre
y del Hijo de Jesús son 70 por 7 menciones en la Biblia entera. Es decir, hay 490 menciones a Padre y a Hijo, con esas palabras y con mayúsculas. Son exactamente 490, o sea, 70 por 7. Ya no solamente referir a Jesús, ni a Jesús, ni a Cristo, sino también las menciones del Padre y del Hijo también se atienden al mismo patrón numérico. Vamos a pasar a la siguiente cartera. Y acá estamos viendo que, por ejemplo, en los evangelios tenemos las menciones a Padre y a Hijo, son 7 por 7 por 7. Es decir, 7 por 7, 49 por 7. Esas son las menciones al Padre y al Hijo en los evangelios. Pero si tomamos, por ejemplo, las primeras 7 epístolas de Pablo, vamos a encontrar que hay 49 menciones al Padre y al Hijo en total, es decir, 7 por 7 nuevamente. Fíjense que estamos hablando de distintos textos, estamos hablando de los evangelios, luego estamos hablando de las primeras 7 cartas, epístolas de Pablo, y luego cuando hablamos de las 14 epístolas de Pablo, las primeras 14, las menciones al Padre y al Hijo son 77. Evidentemente todo esto es algo intencionado, pero ahora más tarde vamos a hablar un poquito a ver de quién es esta intención, cómo es que aparecen estos números, porque por casualidad ya no puede ser. Estamos acumulando demasiadas coincidencias. Vamos a seguir un poquito con la siguiente cartera. No, A ver qué y más. quien codifica esto, Demetrio, pues debe ser una inteligencia superior. O sea, cualquier persona Pues no sí, escribe. ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Yo te diría lo siguiente, Diego, vamos a ver algunas cartelas más y luego vamos a frenar un poco para tratar de reflexionar nosotros cómo puede ser esto posible. Bueno, vemos en los primeros 7 libros de la Biblia hay 777 versos del Antiguo Testamento que mencionan a Dios. En la Biblia del Rey James, 777 versos mencionan a Dios en los primeros 7 libros de la Biblia. Pasemos a la siguiente cartela. Bueno, acá ahora vamos a combinar otras palabras. God, es decir, Dios, Padre. En los evangelios tenemos 490 menciones sumando las menciones a Dios y las menciones al Padre. 490 es 70 por 7. Así que vemos que hay un patrón muy intrincado acá que enlaza a Dios, a Padre y a Hijo, a Jesús y a Cristo. Vamos a ver una cartela más todavía. Bueno, acá tenemos entonces Padre más Hijo. En los evangelios se menciona 7 por 7 por 7 veces, que son 343 menciones a Padre y a Hijo. Fíjense que esto está controlado. Hoy, si lo hiciéramos el texto de una sola vez con una computadora, se podría hacer. Pero quienes conocemos cómo fueron compuestos los textos bíblicos, Diego, tenemos textos, el Génesis, por ejemplo, se pierde en las brumas del tiempo. Yo, de los libros del Antiguo Testamento datados, tenemos el Cantar de los Cantares del rey Salomón, 10 siglos antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. Los Salmos de David también son del siglo X antes de Cristo. Luego tenemos, por ejemplo, el libro de las profecías de Isaías del siglo VI antes de Cristo. Los evangelios fueron compuestos en el siglo I después de Cristo, lo mismo que el Apocalipsis, los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. Es decir, acá tenemos, en la Biblia hay más de 40 autores diferentes, distribuidos a lo largo de más de 1000 años para la Biblia entera. Por eso sabemos que la palabra Biblia viene del griego. En griego, Biblia, todavía hoy se dice así, a los libros, porque Biblia es el singular, un libro, y ta Biblia
es el plural, los libros. ¿Por qué? Porque la Biblia no se compone de un solo libro, sino de muchos libros. El libro de los números, el libro de los jueces, el libro del Génesis. Son muchos libros y muchos autores distintos, más de 40 escritores diferentes que ni se conocían entre sí y que escribieron a lo largo de más de 1000 años. Entonces, ¿cómo es posible que se mantenga este tipo de patrones tan precisos? Porque hablamos de las cartas de Pablo y se mantiene el 7 por 7, y hablamos de los evangelios y es 7 por 7 por 7, y hablamos de la Biblia entera y también se mantiene el mismo patrón. Es imposible hacerlo a lo largo de 1000 años. Vamos a ver alguna cartela más todavía que hay por ahí. Bueno, acá tenemos todavía más complicado. Acá se han sumado las menciones al Señor con mayúscula, que se refiere solamente a Cristo, God, que es Dios, Padre, más las menciones al Hijo, más las menciones a Jesús, más las menciones a Cristo. Y nos da 1554 menciones en los evangelios, que es 777 más 777. Fíjense ya lo complejo que se va volviendo, porque hay que tomar en cuenta cuántas veces se menciona al Señor, cuántas veces se menciona al Padre, cuántas veces se dice Hijo, refiriéndose a Jesús, cuántas veces se dice Jesús, cuántas veces se dice Hijo y Padre, y nos sigue dando esa precisión asombrosa. Vamos a ver una cartela más, por favor. Bueno, acá tenemos, a ver, voy a ampliar un poco, en las pistolas, dice 7 por 7 menciones al Señor y 777 menciones a Dios. Habíamos visto que las menciones a Dios también eran así en los primeros libros del Génesis, ¿no es cierto? Sigamos con la siguiente cartela. Tenemos nuevamente ahora en los evangelios, Padre más Hijo más Jesús, 70 por 7 más 70 por 7, es decir, 980 menciones. Vamos a la siguiente cartela todavía. Y ahora la cosa se complica, porque no solo en el total de la Biblia o en el total de los evangelios o en las cartas de San Pablo hay 777 o 70 por 7 menciones, sino que esas menciones a su vez se conjugan, se relacionan entre sí. Resulta que en el párrafo donde aparece la mención número 777 a Jesús, en el mismo párrafo aparece la mención número 77 al Espíritu Santo. Así que no basta solamente con haya 777 menciones a Jesús y 77 al Espíritu Santo. Cuando aparece la mención al Espíritu Santo, aparece en el mismo versículo que la mención 777 a Jesús. Ya es muy complicado hacerlo, y vamos a ver la siguiente cartela a ver cómo sigue este tema. Bueno, ahora viene un tema que es el siguiente. No solo dijimos nosotros que la Biblia se compuso a lo largo de más de 1000 años, como acabamos de explicar, por más de 40 autores diferentes, pero hay otros autores que entran en escena, que son los traductores de la Biblia del rey James, los traductores al inglés, porque resulta que esta gente que encontró esta estos patrones numéricos. Acá estamos viendo en pantalla, en la parte de abajo, a Brandon Peterson, que es el que más ha estudiado y presentado estos patrones. Él mismo reconoce que no fue el primero en encontrarlos, sino que el primero fue Elton, quien no quiso dar su apellido. Por eso el primer video de Brandon Peterson llamó a esto la anomalía Elton. Bueno, resulta que ellos han trabajado con la Biblia, la traducción inglesa de la Biblia, la clásica traducción que es la Biblia del rey James. Esta Biblia, impresa en el año 1611, es la Biblia más impresa del mundo y por lo tanto el libro más leído del mundo. La versión de King James,
la versión que acá le dicen en español del rey Jacob o del rey Jaime. Bueno, resulta que solo en esta Biblia del rey James, y no en el original hebreo o griego, sabemos que el Antiguo Testamento fue compuesto en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, pero en esta versión de la Biblia del rey James, lo que han hecho ahora es con todas las palabras, incluyendo el título, todas las palabras que hay en la versión impresa. El título de los capítulos, si te dice capítulo, la palabra capítulo se cuenta como una palabra, el 2 se cuenta como otra palabra. Todas las palabras que hay en la versión impresa de 1611 de la Biblia de Rey James. Y el número que dio es 823.540 palabras. A uno no le dice nada este número, no es un número cercano al millón. 823.543 palabras. Y Brandon Peterson con su mujer se pasaron 2 meses comprobando que lo que les decía la computadora era cierto. Ellos revisaban la versión impresa de la Biblia para estar seguros de que no había una palabra más o una palabra de menos. Varias horas durante 2 meses lo hicieron. ¿Y saben por qué? Porque resulta que 823.543 palabras es exactamente 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7. Es decir, 7 a la séptima potencia, 7 multiplicado por sí mismo, 7 veces da 823.543 palabras. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Diego? Yo cuando vi esto dije, a ver, acá está pasando algo ya muy raro. Porque solo se da esto en la Biblia, en la versión inglesa, en la Biblia del Rey James, y no se da, por ejemplo, en la Septuaginta, en la versión griega. Ustedes saben que el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo. Cuando el cristianismo se empezó a popularizar, el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque era la lengua culta de la época. Y entonces dijeron, bueno, tenemos que hacer también una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Entonces se reunieron supuestamente 70 sabios, cada uno tomó el texto hebreo y hizo su traducción del Antiguo Testamento al griego. Cuando volvieron a reunirse los 70 sabios, con estas 70 traducciones se encontraron que coincidía palabra por palabra su traducción, y a esta versión se le llamó la Septuaginta, que son los 70 sabios. Vemos otra vez 7, el 70, aparece de una manera ya también consciente y voluntaria por parte de los cristianos, ¿no? Porque son los cristianos los que dijeron, bueno, fueron 70 sabios, y los 70 coincidieron palabra por palabra. Pero, ¿cómo es posible que el texto hebreo no tiene 823.543 palabras? El texto griego tampoco, solo el texto en inglés. Entonces, ¿cómo es posible que esta Biblia impresa en el siglo XVII sea más precisa? Esta traducción es más precisa numéricamente que el original. ¿Cómo es posible, Diego? Y yo me quedé pensando en esto. No hay explicación convencional, por supuesto, el azar está absolutamente excluido, porque estaríamos hablando de una posibilidad en trillones multiplicado por trillones. Es imposible que esto se deba al azar, lo descartamos de entrada. Al mismo tiempo decimos, ¿cómo puede ser que un texto escrito por 40 autores a lo largo de 1000 años, y 1700 años después vienen unos traductores, y que el texto traducido sea incluso más preciso que el original en cuanto a seguir estos patrones del 7? 7 a la séptima potencia, una locura. Mm. Bueno, yo Sería, pensé lo siguiente. Demetrio, sería, Sí, uno pensaría que humanamente realizar esto es imposible. O sea, desde el punto de vista humano. absolutamente imposible. Y por eso es que Es tenemos, extrahumano. y por eso es que pasan muchos siglos hasta cuando se puede encontrar el verdadero, el código, este código oculto, pero gracias a la tecnología, a la computación que nos echa una mano. Pero
es como si se hubiese encriptado cierto mensaje para que nosotros en esta época pudiéramos tratar de entender algo de estos patrones numéricos donde el 7 predomina y que siempre ha tenido un significado y un orden preponderante dentro de la Biblia, ¿no? Entonces, es increíble lo que estamos viendo. Yo estoy aquí mirando también estos patrones que tú nos presentas en, aquí en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, en Pandemia Misterio Diego Reyes, y es sencillamente asombroso. Así es, Diego. Es totalmente superior a las capacidades humanas. Entre el Cantar de los Cantares de Salomón del siglo X antes de Cristo hasta la traducción inglesa de la Biblia del Rey James han pasado más de 2.700 años, más de 40 autores y no sé cuántos traductores que ni se conocían. Esto supera totalmente las capacidades humanas, supera totalmente la posibilidad del azar. Y yo me dije, ¿cómo es posible que ocurra así? ¿Cómo es posible incluso que la traducción inglesa sea incluso más perfecta que el original? Y yo me dije lo siguiente, Diego. Brandon Peterson, él directamente dice, bueno, esto lo escribió Dios, directamente. Esta es la prueba de que la Biblia la ha escrito Dios. Eh, yo quiero hacer un matiz al respecto, que es el siguiente, ¿no? A mí me parece que Dios organizó esto, que no es lo mismo que escribirlo. Eh, ¿Cómo puede haberlo organizado? Desde la eternidad, desde fuera del espacio y el tiempo, que según Einstein nos enseña, es algo, es una propiedad de la materia. El universo material es el que produce el espacio y el tiempo. Si nosotros nos vamos a un nivel no material, en la inmaterialidad del espacio y el tiempo no tienen vigencia. Entonces, desde una perspectiva superior, desde fuera del espacio-tiempo, para una conciencia superior, son simultáneos el Cantar de los Cantares de Salomón del siglo X, los Evangelios del siglo I y los traductores de la Biblia King James del siglo XVII. Todos son simultáneos porque esa conciencia trascendente que ordenó esto está desde la eternidad, fuera del espacio-tiempo, entonces está jugando con textos que para esa conciencia son simultáneos, Diego, porque y yo, para esa conciencia somos contemporáneos de Napoleón y de Aristóteles, nos ven a todos al mismo tiempo, somos contemporáneos, somos simultáneos, todos estos textos son simultáneos y esa conciencia los trabajó, los organizó desde una perspectiva superior, como si estuvieran trabajando al mismo tiempo, ¿comprendes? Esa para mí es la única explicación. Eh, yo hago este matiz importante porque, bueno, voy a decir mi pensamiento, por supuesto habrá gente que discrepa con él, pero ¿qué ocurre cuando yo leo en la Biblia? Tú sabes que la Biblia, como decimos así, escrita por muy diversos autores, y tienes cosas como, por ejemplo, afirmaciones como que Adán vivió 930 años, Matusalén vivió 969 años. Bueno, sabemos que ningún hombre vive más allá de los 150 años, ni 200 alcanzó nada. ¿Cómo vamos a creer que Matusalén vivió 969 años? Entonces, yo creo que la palabra de Dios, eh, si vamos a decir, Dios escribió esto, tenemos que pensar que Dios estaba bromeando, ¿no es cierto? Que estaba de broma, estaba diciendo, sí, vivió 969, pero entendemos que una conciencia de ese nivel no debería estar bromeando. Lo mismo cuando nos dicen que el mundo tiene 5.785 años, que no llega a 6.000 años, según lo que cuenta la Biblia, cuando sabemos por las evidencias de la geología, de la paleontología, que el mundo tiene millones y hasta miles de millones de años. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando leemos estas cosas, yo no puedo aceptar que eso esté escrito por Dios así sin más. Para mí, lo que ocurre es que la Biblia, los distintos libros de la Biblia, fueron escritos por hombres, con sus defectos, con sus exageraciones, con sus momentos de inspiración, como el Cantar de los Cantares, como los Salmos de David, que son textos muy inspirados.
con, con su moral nueva, que es cuando habla Jesucristo, pero también está escrito por gente que al mismo tiempo por ahí exageraba y decía, bueno, los hebreos encontraron el Mar Rojo y el mar se abrió para que ellos pasen. Yo eso tampoco lo puedo creer, por ahí Disney quiere que lo creamos y nos quiere convencer. Yo no. Yo entiendo que la Biblia fue escrita por hombres y que Dios o una conciencia superior, no quiero llamarlo Dios, creció una conciencia superior desde una dimensión trascendente, organizó estos textos, y les dio su forma definitiva, porque los hacía, él influía en todos estos autores cuando quería hacerlo. Por ejemplo, vamos a ver, Diego, que en la Biblia del rey James, la palabra amén, por ahí si puedes proyectar alguna cartela más, vamos a ver si la encontramos. La palabra amén también eh, está una cantidad de veces. Acá estamos viendo que nuevamente lo que conté antes. La mención a Jesús, número 77, coincide en el mismo párrafo con la mención a Cristo. La séptima mención a Cristo coincide con la 77 mención a Jesús. Nuevamente vemos entonces que no solo los totales se ajustan al número 77, sino que es dinámico. Mientras el texto se va escribiendo, van coincidiendo la 77 mención a Jesús y la séptima mención a Cristo. Vamos a ver una cartela más, ¿no? Es, es un prodigio. Eh, en el primer libro del Génesis, Dios habla exactamente 7 por 7 por 7 palabras. Y acá está la cuenta incluso. En el día primero de la creación, Dios habla 4 palabras. En el día segundo, 20 palabras. En el día tercero, 45 palabras. En el día cuarto, 49 palabras. En el día quinto, 44 palabras. En el día sexto, 181 palabras. Y en el día séptimo, no habla. Y nos da exactamente 343 palabras dichas por Dios, que es 7 por 7 por 7. Fíjense la precisión que hay acá. Y esto cualquiera lo puede comprobar, esto que acabo de decir. Vamos a ver una cartela más. Bueno, hay otros números aparte del 7 que entran en esta danza numérica. Yo acá estoy presentando, Diego, solo lo esencial de los descubrimientos en la Biblia King James. Hay muchos más números que intervienen. Por ejemplo, la palabra God, que es Dios, hay 4.444 menciones en toda la Biblia de King James. La palabra Dios es la número 4.444. Contamos todas las palabras de la Biblia King James, la palabra número 4.444 es Dios también. Y luego tenemos que la palabra 444 en esta Biblia también es Dios. Así que es prácticamente incalculable todo esto, Diego. Acá olvídate como si nos estuviera diciendo, bueno, mire, ustedes quieren hablar de azar, pobrecito, ¿no? Como si nos estuvieran palmeando la cabeza, pobres tontitos. Yo les voy a demostrar que yo soy una conciencia muy superior a ustedes y les estoy dando esto para que entiendan que hay algo trascendente que está ordenando todo. Vamos a ver la siguiente carta. Bueno, acá como vemos, quien aparece en pantalla ya no es Brandon Peterson, es otro pastor americano que está aplicando esto, porque claro, ya empieza a ver la gente a verlo todo esto. Y nos dice lo siguiente: la primera y última palabra del primer verso de la Biblia es in y er, en, y la última es tierra. El primer verso de la Biblia, del Génesis, la primera palabra es in, la segunda es er, que significa tierra. Y la primera y última palabra del último verso de la Biblia, que está en el Apocalipsis, que es di, amén, es él, y la última es amén, que está en la Revelación, en el Apocalipsis. Sumamos in más er más di y amén y nos da 77.777. Es decir, el primer verso de la Biblia y el último, si tomamos su primera y última palabra, la sumamos todas y nos da 77.777. Y el que pueda hacer algo así, la verdad que yo le doy un premio,
porque es imposible, es absolutamente imposible Demetrio, hacer esto. ¿qué crees, qué crees que además de de la manifestación de una conciencia superior que se evidencia en este patrón numérico que se encuentra en la Biblia, cuál sería la finalidad? Eh, bueno, nosotros en nuestra humilde comprensión de la creación, de la vida, pues puedes que no, aún no lo entendamos. Pero esta conciencia superior, ¿por qué crees que encripta o nos da estos números, estos patrones numéricos de esta manera? ¿Con qué finalidad? Pues uno dirá, esto está hecho, ¿verdad? Realmente por alguien que es muy superior a nosotros. Pero ¿cuál crees que podría ser otra Sí. finalidad? Bueno, mira, eh, a ver, como tú bien me estás preguntando, ¿qué creo? Tampoco lo sé exactamente, ¿no es cierto? Yo lo que pienso es que en toda la naturaleza tenemos eh, la, el impulso hacia la belleza, hacia lo artístico, hacia la belleza, ¿no? Yo alguna vez me pregunté, Diego, ¿por qué en el fondo del mar, las caracolas que hay en el fondo marino, que nosotros no las vemos y que por ahí algún buzo alguna vez las recoge? Una vez estuve en un museo que había una colección de caracolas de unos colores maravillosos. Y yo decía, ¿por qué se toma la molestia la naturaleza de desarrollar esta belleza de colores de algo que el ser humano normalmente no lo ve? ¿No es cierto? En aquel tiempo yo era muy antropocéntrico, es decir, pensaba que todo estaba hecho para nosotros, que el arte era solo producto humano o hecho por el hombre. Pues, ¿por qué esto que parece arte se hace ahí en el fondo del mar? ¿Por qué no las caracolas, por qué no eran una especie de caja marrón y todas iguales y ya está, si total cumplen su función? Y esto a mí, junto con muchas otras reflexiones, puede ser plumaje de los pájaros y tantas otras cosas, me fui dando cuenta de que la naturaleza tiene, además de un impulso de creación, de vida, tiene un impulso de belleza, tiene un impulso hacia lo bello, hacia lo hermoso. En realidad, nosotros los seres humanos, cuando somos artistas y poetas y músicos, somos la continuación de la naturaleza. Ese anhelo de belleza que tenemos los seres humanos está en toda la creación, en toda la naturaleza, hasta en los caracoles del fondo del mar, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos vamos a niveles superiores a nosotros, como esta conciencia que desde afuera del tiempo está ordenando todo esto, pues en parte me parece que está jugando con eso porque le gusta producir belleza. Y esto es algo que a nosotros nos asombra, y yo creo que esta misma conciencia arma esto como quien arma un rompecabezas, ¿no es cierto? A nosotros nos da satisfacción armar las piezas de un rompecabezas cuando logramos encajar todo. Bueno, yo creo que esta conciencia superior o divina, como la queramos llamar, también obtiene satisfacción logrando estos rompecabezas, incluyendo, por ejemplo, en un traductor de la Biblia del Rey James. Tú sabes, como te he comentado esto de que la palabra amén también es muy precisa en la cantidad de veces que se dice, en algunas ocasiones en la Biblia del Rey James, en lugar de decir amén, dice así sea en inglés. So, so be it, ¿eh? Porque la expresión amén significa así sea. Bueno, en algunas ocasiones usa so be it, no usa amén. ¿Por qué? Porque si tenemos 77.777 menciones de amén y le agregamos una más, va a ser 78 y ya no va a concordar. Entonces, ahí esta conciencia influye en el traductor y le pone la idea. Y el traductor dice, no, ya dije amén demasiadas veces, mejor ahora pongo así sé, porque ya lo dije muchas veces. Y cree que esa idea es suya, y en realidad esa idea está imbuida por esta conciencia que está organizándolo todo para que no falte ni sobre ninguna. Bueno, así que respondiendo a tu pregunta, creo que como la satisfacción de armar un rompecabezas, de componer un mosaico, ¿eh? Cuando un artista compone un mosaico con muchas piedritas y logra una imagen, yo creo que este espíritu trascendente tiene la satisfacción de componer un mosaico, de componer un rompecabezas. Y además, a nosotros los hombres, yo creo que simplemente nos está diciendo, miren que yo estoy aquí, del otro lado de la vida, del otro lado del universo material, yo estoy acá. Eso
por eso te dije al principio, yo sin ser un creyente literal en la Biblia, yo acá esto me ha hecho reflexionar mucho. Como te digo, mi idea es que los autores son hombres, pero que Dios, no quiero usar la palabra Dios para no confundir con el origen de todo el universo, que ya sería demasiado vasto. Yo creo que conciencias, entidades espirituales muy poderosas, mucho más poderosas y trascendentes que el hombre, en este caso se llama Jesucristo, y más allá de lo que pueda haber de cierto en las cuestiones históricas de Jesús. Esto no se trata de una cuestión histórica, esto es una presencia, esto es más importante que una cuestión histórica, es una presencia actual, ¿sí? Así como estamos hablando nosotros. Esa conciencia, esa identidad superior está ahí ahora, en este preciso instante, porque somos todos contemporáneos y simultáneos para él. Y para mí es eso, digo, nos está diciendo, mira, yo estoy acá, yo estoy acá. Bueno, todavía te quería mencionar, no sé cómo andamos de tiempo. Nos quedan pocos No sé si hay minutos. alguna otra cartera o te quería mencionar un par de cosas. No, ahí terminamos. Bueno, pues entonces te quería decir un par de cosas que no alcancé a encontrar cartelas que las mencionar. ¿Tú sabes cuál es? Dijimos que hay 777, no, 980 versiones a Jesús y a Cristo. ¿Tú sabes cuál es la mención número 666 a Cristo? El 666, ¿no? Sí, sí, Sabemos que sí. es el número diabólico. Bueno, es la única mención donde se refiere a un falso profeta. Esto está en Hechos de los Apóstoles 13:6. Dice, y cuando ellos atravesaron la isla hacia Pafos, encontraron a cierto hechicero, un falso profeta, un judío cuyo nombre era Bar Jesús. Es decir, la mención 166, 66, el 666, es la única que se refiere a un falso profeta y hechicero llamado Jesús. Y en otro versículo se dice que el nombre de este hechicero era Elimas. Entonces vos decís, bueno, un momento, en realidad este hombre se llamaba Elimas, pero de algún modo misterioso hace que se lo llame Bar Jesús, no sé por qué, si tenía otro nombre griego llamado Elimas, ¿cierto? Y todavía te puedo decir que, a ver, un par de cositas más que anoté por acá. Bueno, si sumamos las menciones a Jesús y a Moisés, nos da 2.401 menciones sumadas de Jesús y Moisés. Bueno, pues resulta que hay un solo párrafo que menciona a Jesús y a Moisés en el mismo párrafo, ¿eh? Porque todas las otras menciones están en diferentes párrafos. El único párrafo que los menciona a ambos juntos es el 1201, es decir, que está precedido por 1200 menciones a Moisés solo o a Jesús solo. Luego viene el párrafo donde los menciona a los dos juntos y luego vienen otras 1200 menciones a Jesús o a Moisés solo. Es decir, la única vez que están justo en la mitad, precedida y seguida por otras 1200 menciones a estos nombres solos. Eso es una absoluta locura. Ya no hay manera de entender. Increíble, Bueno, increíble. a ver, Demetrio, pero eh, sí, no, no. ¿con qué te Eh, gustaría terminar? Ya culminamos el tiempo. sí. Bueno, no, bueno, íbamos a hablar del tema de Israel, no sé si tenemos tiempo. Ya pasó a ser un tema secundario comparado a esto, pero bueno, como se refiere a los mismos números, yo te quería decir lo siguiente. El destino de Israel suele eh, ajustarse muy bien a estos números. Vamos a ver que, por ejemplo, los judíos estuvieron 70 años exiliados en Babilonia. Duró justo 70 años, esto es historia. Luego, la destrucción del segundo templo de Salomón fue en el año 70 de nuestra era, por parte del general Tito de los romanos, justo el año 70. Y hasta tiempos modernos, reciente, el año pasado, la masacre de colonos judíos fue el 7 de octubre. Es decir, que vemos que incluso yéndonos a lo más terrenal, saliéndonos de esto otro que nos viene a fascinar, vamos a lo terrenal y vemos que el destino de Israel es el pueblo que, digamos, en cuya lengua se escribió en primer lugar el Antiguo Testamento.
después dijimos que el Nuevo se escribió en griego. Y una cosa más te quería decir, la Biblia del Rey James, ¿por qué en esta Biblia es todavía más preciso? Pues la mayoría de las coincidencias y los patrones que vimos están en todas las Biblias. Las menciones a Jesús, todo esto está en todas las versiones. Pero algunos, por ejemplo, el total de números, el total de palabras que está en la Biblia del Rey James, eso no está en ninguna otra Biblia. ¿Por qué se ha hecho este milagro en la Biblia del Rey James? Pues porque es el inglés, esto se imprimió en 1611, y el inglés estaba destinado a ser, todavía no lo era en ese momento, pero estaba destinado a ser en los siglos próximos la lengua más hablada del mundo. Entonces, por eso, imagínate tú, si estas maravillas estuvieran en la Biblia en búlgaro, ¿cuánta gente se enteraría de esto? Tal vez nadie. Entonces, es como hay una intención de difundir esto, de que todos nos demos cuenta de esto, por eso se hace en la Biblia en inglés. Y Claro, y creo que te quiero recordemos decir algo más. que hablabas tú del griego, el griego internacional también, que era la lengua de los mercaderes en ese momento. Sí, No era una lengua que estuviese en un pueblo determinado, sino si usted quería hablar era la lengua culta de aquel en la, tiempo. sí, claro, Exacto, lo que tú estás diciendo, era la que, lue- lengua culta del Imperio Romano. que luego con el Imperio Romano pasamos al latín. Y después del latín, pues ya el fenómeno que estamos viviendo hoy en día, como lo es el inglés, que es una lengua ampliamente hablada en todo el mundo. Y cabe resaltar lo que tú has dicho, la intención de, de que en la versión inglesa precisamente se presentan estos patrones numéricos en el inglés, porque es la lengua que en este momento se habla a nivel mundial. Si tú puedes estar en China, pero no sabes mandarín o no sabes, hablas en inglés y sales adelante. Entonces, es increíble, es muy significativo lo que nos estás mostrando, Demetrio. El- Exactamente, el inglés es lo más. Quería terminar con lo siguiente. Eh, el primer, dijimos, y último versículo de la Biblia contiene cada uno 44 letras. Pues bien, el Salmo 44, versículo 4 de la Biblia del Rey, contiene las palabras King y Jacob. Es decir, el Salmo de David 44, versículo 4, contiene las palabras King y Jacob, que significa rey Jacobo, el rey James, el que imprimió la Biblia. Y hay 1611 menciones a la palabra rey King antes de este versículo. Ahora resulta que 1611 versiones a la palabra King antes de ese versículo, y esa Biblia, la de King James, se imprimió en 1611. O sea, tenemos mención directa en la Biblia hebrea al año de impresión de la Biblia del Rey James. Por eso te digo que esto solamente una conciencia para que todo es simultáneo. La Biblia del Rey James, el Antiguo Testamento, todo es simultáneo, puede ordenar, ¿no? Es una maravilla. Mm, perfecto. Sí, yo cerraría Sí, con esto. Iba a hablar otras cosas, pero creo que ya esto es tan fuerte que mejor dejamos para otro momento las coyunturas históricas. hemos presentado aquí un par Esto es muy fuerte, Diego, esto es más importante. claro, hemos presentado un par de láminas donde uno puede entender también mucho mejor todo lo que Demetrio nos ha explicado. Entonces los invito a que vayan a nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes, busquen este video, que va a ser el más reciente publicado después de esta emisión en directo, y podrán ustedes ver la relación de los patrones numéricos que se han encontrado en esta versión de la Biblia impresa al inglés y donde el 7 ha tenido una preponderancia importantísima y otros números también, pero es porque humanamente es imposible uno organizar con tanta precisión estos conceptos, estas palabras, estas menciones dentro de la Biblia con relación a esos patrones numéricos. Demetrio, pues un abrazo en la Argentina. Te agradezco mucho que nos traigas este tema que tiene eh, tanto para pensar y para analizar. Y si tú lo prefieres, hacemos un programa
más adelante en estos días para interpretar lo que está sucediendo en el mundo en la actualidad, que tú nos has venido también hablando y otras personas que han estado aquí sobre la inminente Tercera Guerra Mundial y que al parecer esto va cogiendo forma con todo lo que está ocurriendo. Ahora pasamos, saltamos de Medio Oriente, ahora nos regresamos otra vez a Ucrania y un ingrediente más que es Estados Unidos le ha dado misiles de largo alcance a Ucrania para poder atacar a Rusia. Y eso prácticamente ya sería la gota que rebose el vaso para un ataque nuclear por parte de Rusia. Bueno, tú sabes, Diego, gracias por tu palabra, tú sabes que en realidad hay números de este patrón de números que parecen anunciar algo para Israel. Yo no quiero incursionar en esto ahora porque me doy cuenta que ha sido muy intenso este programa y que en realidad creo que lo más trascendente es lo que hemos hablado y vamos a dejarlo terrenal para otro momento, para otra charla. Pero bueno, te agradezco, Diego, y te digo una cosa, creo que esta es la primera vez en un programa en español que se está presentando este tema. Nadie más lo ha presentado en español. Es algo Bueno, muy reciente y va a dar mucho que hablar de este tema por y, muchos años. y también uno humildemente, pero uno cree que uno también es un instrumento de esta mente superior que nos usa también para presentar estos temas. Como tú dices, se ha hablado mucho en inglés, pero en español no, y este puede ser el abrebocas para que haya una incursión grande de gente de habla hispana que se interese por este tema y trate de descubrir más secretos en esta codificación en la Biblia. Demetrio, un abrazo y gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros. Un abrazo para ti, Diego. Gracias.